poderles hablar sobre lo que es el PET-CT en linfoma. El PET-CT es un estudio diagnóstico que combina el aporte tomográfico, el aporte anatómico de la tomografía y el funcional del PET, lo cual lo hace un estudio híbrido altamente sensible y confiable. Se usa una pequeña cantidad de un radiofármaco que se inyecta al paciente, que consiste en la unión de un radioisótopo, que en este caso es el flúor, con un análogo de la glucosa. ¿Por qué glucosa? Las células proliferativas requieren de la glucosa en su mitocondria para su sistema de proliferación, llegando hasta tener una avidez del mismo hasta más de 300 veces. Por tanto, el radiofármaco se inyecta al paciente, se entra de manera pasiva en la mitocondria de la célula proliferativa, no así en el sano, y se retiene y puede ser cuantificable por una captación estándar, que es el submax o el SV, lo que nos va a permitir luego reproducir, darle un seguimiento al paciente en cuanto a la respuesta a la terapia, a la agresividad tumoral que tenga en el momento del estadiaje y al seguimiento final. Permite detectar con sensibilidad y especificidad cerca de un 95-97% en la mayoría de los casos, y en muchos casos en el 100%, como veremos próximamente. Los linfomas, el PET-CT en linfomas se clasifican en linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Estos corresponden entre el 5 y 6% de todas las patologías oncológicas. Es un grupo heterogéneo de procesos linfoproliferativos malignos, pero tiene múltiples subtipos, como todos sabemos, el cual tiene distribución anatómica diferente, individual, tienen una evolución muy diferente una de otra y una respuesta a la terapia también, en donde entra definitivamente la herramienta diagnóstica de la cual estamos hablando, que es el PET-CT con FDG. Se clasifica en el linfoma Hodgkin y no Hodgkin. El PET-CT es considerado el estudio diagnóstico estándar en el linfoma, sobre todo en el estadiaje inicial, también en el linfoma no Hodgkin y en algunos subtipos de linfoma no Hodgkin que son agresivos, que ya veremos también más adelante. Las guías clínicas y clasificación de Lugano recomiendan el PET-CT-FDG en linfoma Hodgkin, linfoma difuso de células B grandes que son agresivos y linfoma no Hodgkin, con mayor sensibilidad supradiafragmático que en abdomen y pelvis. Pero no por una situación especial, sino por la distribución natural de la enfermedad. En la mayoría de los casos ocurren a nivel supradiafragmático, cervical y en mediastino. Sirve entre sus usos en el estadiaje, en el uso cuantitativo, en la respuesta al tratamiento interino. Esta parte es muy importante. Después del segundo ciclo de quimioterapia se puede realizar un PET-CT con FDG y así poder disminuir la toxicidad del paciente y poder cambiar de rumbo terapéutico en caso de que no esté respondiendo adecuadamente, ya desde el segundo ciclo. Respuesta al tratamiento interino, exacto, final del tratamiento, donde queda ya una masa residual, pero requiere una vigilancia de viabilidad tumoral. La planificación de la radioterapia es sumamente específica porque puede haber una masa residual, pero con un componente mínimo activamente proliferativo, y ahí es donde entra el FDG, el PET-CT,
para dar una terapia precisa y no toda la voluminosa lesión que pueda tener el paciente. Y también en la vigilancia de recaída es sumamente importante. Bueno, entre los usos vamos a hacer una especie de detalle. Tanto el linfoma Hodgkin como el no Hodgkin son ávidos de FDG, sobre todo los linfomas Hodgkin. Tienen mayor avidez en linfomas mucho más agresivos, con mayor índice glucídico. Un submatch mayor de 10 tiene mayor probabilidad de que un linfoma no Hodgkin sea agresivo, con una especificidad de un 81%, mejorando la localización y medición del volumen metabólico tumoral. Los linfomas tienen diferentes grados de avidez, como ya dijimos, son muchos subtipos, cada cual tiene una conducta diferente, un abordaje diferente y una evolución diferente. El linfoma de Hodgkin tiene un 100% de avidez por el FDG, lo cual es un estudio sumamente sensible y seguro en estos pacientes. El linfoma no Hodgkin de células T tiene un 85%, el de células B un 92%, y en total todos los linfomas, en sentido global, tienen una avidez del FDG de un 94%. Por eso se considera una herramienta, y no es nuevo, desde el 2014, estándar en el diagnóstico y seguimiento y respuesta terapéutica de los pacientes con linfoma. Hay otros que tienen menos captación, como los linfomas no Hodgkin. Sin embargo, entre ellos hay subtipos que son agresivos, sobre todo el de células T cutáneo tiene un 43% de captación del FDG, el extranodal o MALT, que generalmente es en el área gástrica, tiene un 53% de captación del FDG, el linfocítico de células pequeñas un 83%, lo cual es bastante elevado, el periférico de células T un 90%, el folicular de células B un 95%, y el difuso de células B, que es de los más agresivos, un 98%, lo cual se acerca ya a uno de los linfomas que sí o sí tienen una captación de FDG, y vamos a lo seguro. En la clasificación de Lugano nos dice que una respuesta metabólica completa debe tener criterio de Deauville de puntuación de 1, 2 o 3, sin o con masa residual. Una respuesta metabólica parcial debe tener un criterio de Deauville de 4 o 5, más reducción de la captación de FDG y una masa residual de cualquier tamaño. No hay respuesta metabólica si el criterio de Deauville tiene una puntuación de 4 o 5, lo cual vimos que son los más elevados, y no hay cambio en la intensidad de la captación de FDG. Y en el peor de los casos hay una enfermedad metabólica progresiva si un criterio de Deauville tiene una puntuación de 4 y 5, más incremento en la captación de FDG, más nuevas lesiones. Esto es una herramienta de uso cuantitativo que todavía se ha venido estudiando en los últimos años. No hay un consenso global aún, que sin embargo promete mucho, porque nos promete de unos índices predictivos de carga tumoral, donde podemos saber o podríamos saber si el paciente tiene un riesgo de recaída a nivel temprano, si va a responder a una o cual terapia, y eso se hace tomando el submatch o la captación estándar en la parte más captante de la lesión en el estudio basal, y luego de la terapia tomando la misma parte y comparándola, tomando una medida de carga tumoral con volumen metabólico total, y la glicólisis de la lesión total. Pero como dijimos, no hay un consenso todavía acabado sobre el tema, pero promete mucho en el caso del PET-CT en linfoma. El PET-CT durante el tratamiento interín, lo que mencionamos ahorita, es sumamente importante, porque ya después del segundo ciclo de quimioterapia, podemos realizar un PET-CT para ver si el paciente está respondiendo adecuadamente a la terapia, y vamos a ver un ejemplo de eso más tarde, optimizando los resultados y a la vez disminuyendo la toxicidad y pudiendo variar el curso de la terapia. Una rápida
reducción en la captación del FDG está asociado a un mejor pronóstico y puede evitar ciclos o tratamientos innecesarios en el paciente después del segundo ciclo. Y al final del tratamiento, una cosa es masa residual y la otra es tumor residual. El tumor residual es la parte, como hemos dicho, metabólica, celular, donde está la parte patológica proliferativa con un alto índice glucídico. La tomografía es el indicador de la masa tumoral como tal, pero el FDG-PET es el indicador del cáncer viable, es decir, de la viabilidad tumoral, la que debe ser tratada y atendida. El FDG-PET es un indicador más específico de la naturaleza de la masa residual, por lo ya visto, versus una imagen morfológica. Al final del tratamiento, el FDG tiene un mayor valor predictivo negativo, un valor pronóstico es pobre cuando el FDG es positivo, y siempre tener pendiente que un FDG negativo que no tenga masa residual siempre va a ser mejor que un FDG negativo con una masa residual, ya que ésta puede proliferar en el curso de la enfermedad del paciente. En la vigilancia a la recurrencia, la localización precisa del foco ávido de FDG, nos da también una asesoría de extensión de la enfermedad y caracterización de lesiones malignas benignas. Es una parte sumamente básica del FDG y que nos ayuda bastante. Las limitaciones es que el PET-CT con FDG no es específico para linfoma, puede captar en diferentes grados en otros eventos como inflamatorios, infecciosos, otros tumores sincrónicos, etc. Y captación fisiológica, pero que son muy fáciles de detectar, lo cual no sería un gran problema. Este estudio concluye que en pacientes con linfoma no-Hodgkin agresivo, el PET-CT-FDG puede sustituir la biopsia de la médula ósea, eso es importante, para determinar el compromiso medular, y no es nuevo, eso viene del 2014. Si hay ya un estudio con PET-CT-FDG confirmado que tiene una captación focal en la médula ósea del FDG, no es necesario hacerle ya una biopsia porque ya se considera positivo. Este otro estudio del 2019 nos da un PET-CT-FDG, puede servir como factor pronóstico de supervivencia en pacientes con linfoma de Hodgkin, obvio, de supervivencia porque le estamos dando un seguimiento cercano y podemos variar, como ya dijimos, el abordaje terapéutico, ayudando y aumentando mucho la supervivencia del paciente. Este otro estudio nos da asesoría de respuesta al tratamiento con PET-CT y nos dice que es uno de los factores pronósticos más poderosos para pacientes con estadios avanzados y sirviendo de guía en el manejo o en el múltiple manejo del paciente. Tenemos aquí los casos, un paciente que nos llega con un estadiaje de linfoma de Hodgkin, podemos ver lesiones hipermetabólicas parailiares, podemos ver que la masa a nivel de la tomografía es mucho mayor que la masa que la masa viable tumoral, que ya lo hablamos. Esto es un paciente muy interesante que nos llega para reevaluación después de una terapia, de un segundo ciclo de quimioterapia. Fíjense la voluminosa formación hipermetabólica que ocupa todo el mediastino, la pleura, supra e infradiafragmático. Este mismo paciente, después de 2 ciclos de quimio, viene en remisión completa, un score de Dugir de 1. Esta captación difusa en la médula es normal por la reacción medular por la misma quimio. El mismo paciente, fíjense, el conglomerado adenopático hipermetabólico que ocupa toda esta área y viene después de 2 ciclos totalmente en remisión. Un caso bastante importante, después de un segundo ciclo, o sea que está confirmado.
Este es otro paciente en estadiaje de linfoma no Hodgkin. Tenemos un pequeño nódulo, difícil de ver por la tomografía, sin embargo podemos verlo aquí pequeñito, hasta de 0.5 a 0.7, 0.8 podemos ver las lesiones hipermetabólicas. El mismo paciente, no vemos traducción o correlación morfológica a nivel del parénquima hepático, sin embargo tiene una lesión a nivel hepático, hipermetabólica, una extensión hepática, que hubiera sido imposible verla por tomografía. Lo que le cambia totalmente el estadiaje y el abordaje al paciente y su pronóstico también. Este paciente en estadiaje de linfoma de Hodgkin con un gran conglomerado adenopático hipermetabólico envolviendo la axila izquierda, un poquito aquí en la cervical derecha. Vemos también lo mismo, es una gran masa con puntos claves que pueden servir inclusive para ayuda a la biopsia o alguna terapia. Los puntos clave que son los que están proliferativos. Este mismo paciente en estadiaje de linfoma de Hodgkin vemos una pequeña lesión retrocrural derecha y a nivel que es muy difícil de visualizar la tomografía, pero la podemos ver aquí en cervical derecho. Y este es otro paciente de remisión completa, que es muy importante esta parte, ya que hemos tenido muchas anécdotas y muchos médicos referidores que nos preguntan sobre ese fenómeno de la activación del tejido graso pardo. Es una reacción adrenérgica, no en todos los pacientes, pero sí en muchos, y sobre todo en linfoma, ese paciente puede dar una falsa impresión de que son lesiones, pero tiene un patrón muy característico, sin correlación morfológica, claro, que son bilateral, cervical, supraclavicular, muchas veces en el mediastino e intervertebrales. Siempre en los reportes le ponemos, para evitar esas confusiones al final, que es una captación fisiológica del paciente, una activación de la grasa parda. El mismo paciente con un linfoma ya, y cualquiera pensaría que son lesiones, pero no, realmente el paciente está en remisión completa de un Wheeler-Score 1. En conclusión, el PET-CT es una herramienta poderosa y asequible para el abordaje de linfoma, provee información precisa bastante y útil para el diagnóstico del seguimiento del paciente. Tiene un rol en el estadiaje, en respuesta al tratamiento y predictor temprano de pronóstico. Digo temprano porque, repito mucho, porque es impresionante que después de 2 ciclos de quimioterapia ya el paciente tú le puedas ver el cambio y cambiarle el rumbo para su beneficio. Se recomienda el uso en el estadiaje inicial y en la evaluación final, pero también en el interino. Los criterios de Deauville deben usarse durante el tratamiento y al final del mismo. Son los que nos van a dar una guía y un seguimiento semi-cuantitativo de cómo está avanzando ese paciente o evolucionando en el curso de su enfermedad. Muchas gracias.